Andrea se despertó con la misma sensación que la había atormentado durante años. Un vacío profundo, uno que no sabía cómo llenar. La mañana apenas despuntaba, y ya sentía que la vida pesaba más de lo que sus 30 años podrían soportar. Las preguntas comenzaron a golpearla antes de que pudiera siquiera levantarse de la cama. ¿Por qué? Era siempre la primera. Una palabra simple, pero capaz de abrir abismos. ¿Por qué me pasa esto? Su mente comenzó a recorrer los rincones oscuros de sus recuerdos, de sus deseos nunca cumplidos. Amaba el voleibol. Lo amaba con una intensidad que a veces dolía más que su propia realidad. Pero ahí estaba su cuerpo, incapaz de seguir el ritmo, de cumplirle a ese sueño que parecía tan lejos, tan imposible. Sentía que la vida le había jugado una mala pasada desde el inicio, como si el destino le hubiera dado a medias los dones, solo para recordarle, cruelmente, que no eran suyos del todo. ¿Por qué quiero trabajar si nadie me da una oportunidad? La pregunta flotaba en su mente cada vez que recibía un rechazo tras otro. Sabía que podía hacerlo, que había algo dentro de ella que la impulsaba a luchar, pero también sabía que las puertas se cerraban tan rápido que apenas lograba tocar los pomos. El amor. ¿Por qué amo tanto si nadie me ama? Ese era un veneno distinto, uno que se filtraba por su piel hasta sus huesos, quemando lentamente. Andrea siempre se enamoraba, y siempre, sin falta, el amor la dejaba esperando. Se preguntaba por qué se enamoraba tan fácil, cuando sabía que nadie se enamoraría de ella. Nadie podía amar aquello que ella odiaba con tanta vehemencia. A sí misma, temía. Se miraba al espejo y veía una fealdad que no solo era física. Era una fealdad que parecía surgir desde lo más profundo de su alma. Una monstruosidad que ningún maquillaje, ninguna sonrisa falsa, podría ocultar. Soy una mendiga de buenos sentimientos, pensaba mientras se imaginaba caminando por el mundo, sombrero en mano, implorando por un poco de amor, un poco de comprensión. Ofrecía su corazón entero por pedacitos de los demás, un mal intercambio, pero uno al que se había acostumbrado. Daba todo, recibía casi nada. El rechazo, el constante rechazo, le susurraba al oído una y otra vez que había algo mal en ella, algo fundamentalmente roto, defectuoso. Y con cada rechazo, con cada mirada esquiva, la pregunta en su mente crecía: ¿qué hay mal en mí? Con el tiempo, esa pregunta se había convertido en un eco constante, en una respuesta silenciosa que la llevaba a odiarse más y más. ¿Por qué sigo aquí?, se preguntaba finalmente, sin encontrar una razón que la convenciera. Pero allí estaba, otro día más, dispuesta a enfrentar un mundo que parecía no quererla. La vida continuaba, aunque ella no entendía bien por qué. Andrea vivía sola, aunque nunca lo estaba del todo. La casa, pequeña y silenciosa, parecía vacía a los ojos de cualquiera, pero ella sabía que un fantasma la acompañaba siempre. Era su hija, la hija que nunca llegó a conocer, que no pudo nacer. A veces, sentía su presencia en los rincones más oscuros de la casa, como si la niña la observara desde un lugar invisible, un lugar donde el tiempo se había detenido. Se miró al espejo y se encontró, como tantas veces antes, con las lágrimas que nunca lograba contener. Ahí estaba otra vez, ese dolor que la perseguía desde hacía 14 años, cuando aún tenía 16. En su reflejo, vio algo más que su rostro cansado. Vio la imagen de Steven, un recuerdo que deseaba olvidar pero que siempre volvía. Él había sido su salvación, o al menos eso creía en aquella época. Un hombre mayor, casi el doble de su edad, que había llegado a su vida cuando más lo necesitaba. Andrea, con su autoestima rota y su sensación de no ser digna de nada, lo veía como un príncipe azul. No era el primero en hacerle sentir menos, pero fue el primero en disfrazarlo de amabilidad, en fingir que estaba allí por ella. Recordaba claramente el día en que, borracho,
le confesó que solo estaba con ella por lástima, que lo hacía como un favor. Andrea, en lugar de sentir dolor o humillación, se echó a reír. ¿Qué más daba? Pensaba. Al menos alguien se ha fijado en mí, alguien me acepta, aunque sea por lástima. Se entregó a él sin pensarlo 2 veces, buscando en sus brazos algo que nunca llegó a recibir: amor. Pero lo que ella había imaginado como un acto de amor resultó ser algo completamente distinto. Lo que ocurrió esa noche no tenía nada de romántico ni de mutuo. Fue una entrega desequilibrada, una en la que ella no tenía el control. Los días que siguieron, lejos de llenarla de repulsión, la llenaron de agradecimiento. Andrea, con la autoestima tan baja que casi no podía verse a sí misma, creyó que aquella era la prueba de que alguien, finalmente, la había querido. Un mes después, su cuerpo comenzó a cambiar. Mareos, náuseas y un retraso en su ciclo menstrual. Al principio, el miedo la invadió, pero fue rápidamente reemplazado por una enorme ilusión. Compró una prueba de embarazo, y cuando vio el resultado positivo, su corazón se llenó de una alegría que no sabía que podía sentir. Por fin, pensaba, algo bueno había llegado a su vida. Un nuevo comienzo. Un hijo. La primera persona a la que se lo contó fue Steven. Lo buscó emocionada, con lágrimas de felicidad en sus ojos. Pero él no compartió su alegría. Lo que para Andrea era la mayor bendición, para Steven era un problema, un desperfecto que necesitaba una solución inmediata. Le dijo sin rodeos que tenía que abortar, que aquello no podía seguir adelante. Andrea, aferrada a su ilusión, se negó rotundamente. Steven, con un tono calculador y persuasivo, le pidió que fueran a su casa, que hablarían mejor del asunto. Andrea accedió, todavía creyendo que, de alguna manera, podría convencerlo de que todo estaría bien, que podían salir adelante. Pero lo que la esperaba en la casa de Steven no era una conversación. No había consuelo, ni razonamiento, solo gritos. Steven, fuera de sí, comenzó a gritarle que él solo le había hecho un favor, que nunca la había amado, que no le debía nada. Antes de que Andrea pudiera reaccionar, el primer golpe la alcanzó. Después vino otro, y otro. Los golpes eran indiscriminados, llenos de rabia. Ella, en su estado de shock, no pudo hacer nada más que recibirlos. A cada golpe, su ilusión se desmoronaba. A cada golpe, la vida dentro de ella se apagaba lentamente. Cuando todo terminó, Steven la dejó tirada en el suelo, derrotada, rota en más de un sentido. Regresó a casa aquella noche, sin decir una palabra. Sabía que algo dentro de ella se había perdido, y no solo se refería al hijo que ya no tendría. Frente al espejo, Andrea volvió al presente, a ese mismo dolor que la había acompañado durante 14 años. Tocó su vientre, como si todavía pudiera sentir lo que una vez estuvo allí, lo que nunca pudo ser. El fantasma de su hija la miraba desde el rincón, silenciosa, sin juzgarla, solo observando. Y Andrea, como cada día, se preguntaba si algún día encontraría la manera de perdonarse por lo que había pasado. Andrea se dejó caer en el sillón de la sala, el único lugar de la casa donde podía encontrar un poco de paz, aunque fuera efímera. El silencio a su alrededor era tan denso que parecía aplastarla, pero en ese silencio encontraba algo familiar, algo que la conectaba con la vida que había perdido. Se abrazó las rodillas y cerró los ojos, permitiéndose unos segundos de vulnerabilidad, de dejarse caer en la oscuridad que tanto temía. El fantasma de su hija seguía allí, presente, invisible para el mundo pero real para ella. A veces, Andrea pensaba que el único motivo por el que seguía adelante, por el que se levantaba cada mañana, era porque sentía que debía cuidar de esa sombra, de esa vida que no llegó a ser. Esa presencia era lo único que la anclaba a una realidad que, por momentos, sentía que la asfixiaba. La sociedad la ahogaba. Las expectativas, los juicios, las miradas llenas de desaprobación.
Era como si cada paso que daba fuera una afrenta al mundo que la rodeaba, como si no encajara en ningún lugar. Había aprendido a sobrevivir en los márgenes, a existir en silencio, pero eso no hacía más fácil la soledad. Cada rechazo, cada mirada de lástima, le recordaba que, de algún modo, ella no pertenecía a este mundo. Pero ahí seguía, respirando, viviendo. Tal vez mañana sería diferente, tal vez no. Mientras tanto, se quedaba allí, en su pequeño refugio, acompañada por la hija que nunca tuvo, por el recuerdo que jamás se desvanecería. Las lágrimas seguían cayendo, pero no se movía. Estaba cansada de luchar contra lo inevitable, cansada de intentar llenar los vacíos. Todo lo que podía hacer ahora era esperar, esperar a que la vida, de alguna manera inexplicable, le diera una razón para seguir adelante. Andrea abrió los ojos, exhaló profundamente y murmuró para sí misma, tal vez mañana. Y con esa última frase, decidió, al menos por hoy, no pensar más, no preguntar más, solo dejar que el silencio la envolviera por completo. Si te ha atrapado este primer capítulo, imagina lo que te espera en el resto de la historia. ¿Estás listo para adentrarte en este viaje? Mi nombre es Omar Romero Aguilar. Soy escritor independiente y quiero darle un aire fresco a la literatura. Si te ha gustado este adelanto, me encantaría saber tu opinión. En la descripción te dejo mis redes sociales para que conversemos y te cuente cómo puedes obtener el libro. Dale like, comparte y sígueme para más contenido sobre libros y mi proceso como escritor.